Hoy quiero hablar de la importancia de mantener un equilibrio en cómo vemos a la persona de Jesús y cómo vemos a la persona del Espíritu Santo. Es tan importante no ignorar el uno ni el otro. Si ignoramos o minimizamos o el uno o el otro, siempre eso nos va a llevar a un desequilibrio en nuestra vida espiritual. Cristianos que elevan la obra del Espíritu Santo por encima de la obra del Hijo de Jesucristo, tienden a descuidar la importancia de crecer intencionalmente en su carácter o en santidad. Es decir, llegamos a ser, no nos importa, no hacemos nada en cuanto a nuestro carácter y decimos nomás, bueno, así soy yo. Y tendemos a ignorar eso. Tendemos a ignorar el crecimiento de nuestro carácter, la importancia de la santidad en nuestras vidas. En segundo lugar, cristianos que elevan la obra del Espíritu Santo por encima del Hijo, y déjame explicar un poco qué significa eso, es cuando todo se trata del Espíritu Santo nada más. Nos enfocamos, todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y todos sabemos que ese movimiento existe por todo el mundo. Y cristianos que van también con ese movimiento. Y no está mal enfocarnos en el Espíritu Santo, pero de lo que vamos a hablar hoy es el equilibrio que es necesario. Y qué es lo que pasa cuando hay un desequilibrio, cuando nos enfocamos solamente en ello. Todo es solamente dones del Espíritu Santo y solamente Espíritu Santo esto y aquello, lo otro. Tienen lindas experiencias y no me entiendan mal. Yo no estoy diciendo eso es del diablo. No es del diablo. Si tenemos experiencias con el Espíritu Santo, lo necesitamos eso en nuestras vidas. Pero el problema es cuando todo nuestro enfoque va ahí y dejamos de enfocarnos en la obra y en la persona del Hijo. Cuando nos enfocamos solamente o más en el Espíritu Santo que en el Hijo, tendemos a utilizar los dones espirituales para nuestros propios beneficios. ¿Les suena conocido? Si ven a algunos tal vez grandes teleevangelistas que hacen grandes milagros, algunos de ellos son muy genuinos, no me entiendan mal, pero algunos también lo llevan a un extremo y van a ver que lo hacen para sus propios beneficios. Viven en mansiones, en enormes palacios, porque esto les da plata. Hace poco nomás uno de ellos mismos lo reconoció, que eso fue su error. Que todo su ministerio, después de, creo que son más de 20 años de haber estado ministrando, siempre ministrando la llenura del Espíritu Santo por todo lado, él mismo reconocía que había hecho mal. No es que el Espíritu estaba mal, lo que él estaba ministrando, su enfoque, su desequilibrio le llevó por otro camino, a la codicia, y comenzaba a utilizar sus dones para generar dinero para sí, para su familia, y se creaba mansiones y reconocía, después se arrepentía, pero decía que se sentía bajo tanta presión de la gente que él tenía que hacerlo. Ojo, esos son personas que han influenciado enormemente a la iglesia de Jesús en ese tiempo, y creo que puedo mencionar su nombre, este nombre específico, porque él mismo salió en lo público y se llama Benny Hinn. Un hombre que ha sido respetado y honrado por muchísimas personas. Ahora sale y dice, yo estuve errado, yo prediqué mal, tuve un desequilibrio en mis enseñanzas, porque siempre todo era bendición y prosperidad y Espíritu Santo. Y ahora me doy cuenta, ya hace mucho lo veía, decía, pero no se animaba a salir. Y yo creo que así va con mucha gente, no se animan a ir en contra ¿cómo se dice? De esta fuente, o sea, de esta corriente, perdón. Porque saben que van a recibir crítica y saben que va a haber una pérdida para ellos. En el caso de él, especialmente una pérdida económica, porque eso es lo que le traía mucho dinero. Y en tercer lugar, tienden a desvalorizar el sufrimiento personal para su propio crecimiento y para la misión que Cristo te ha dado. Generalmente con ese pensamiento va también el pensamiento de que Dios quiere que tú siempre estés sano, sanito y siempre estés rico.
Que si te falta algo o estás enfermo o te pasa algo, entonces es porque hay una maldición sobre tu vida y que estás pecando y tienes que arrepentirte y sí o sí Dios te tiene que sanar. Cuidado con esa enseñanza, porque eso nos lleva a no aceptar lo que Dios trae en nuestras vidas. Imagínense si Job hubiera sido una persona así. Y hubiera, en vez de humillarse delante de Dios y decir, desnudo he entrado en este mundo, desnudo yo voy a salir, glorificado sea el Señor, ¿qué es lo que hubiera hecho? Satanás, vete, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado? Nada, porque Dios mismo, el Padre mismo lo permitió. Y tenemos el mismo Padre hoy que en el Antiguo Testamento. Él no ha cambiado y Él jamás va a cambiar. Entonces, el desequilibrio en ese aspecto no es bueno para nuestras vidas. Hay mucho más que podríamos hablar de ello, pero eso no es el punto hoy. Por el otro lado de la moneda, los cristianos que elevan al Hijo y minimizan la obra del Espíritu Santo, lo cual vemos más en nuestra comunidad, tienden a vivir vidas sin inspiración, vidas vacías, vacío de esa vida de abundancia. Tienden a faltar en el poder para ser transformado. Seguimos viviendo nuestra vida casi así como lo vivíamos antes de conocer a Cristo. Una vida aburrida, una vida sin propósito, una vida sin transformación. Porque necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para ser transformados. Cristianos así no pueden cumplir eficazmente con la misión de Cristo, porque la misión de Cristo es impulsado mediante el Espíritu Santo. Jesús decía, y les daré el Espíritu Santo y serán revestidos de poder. Porque Él trae poder en nuestras vidas. Él trae poder para poder cumplir con la misión que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a poder llevar el Evangelio a todas las naciones, decía Hechos. Desde que el hombre fue cortado de la presencia de Dios por el pecado, la humanidad ha deseado experimentar de nuevo a Dios de una forma más cercana. Ya en toda la historia vemos cómo el hombre ha tratado de reconectarse con Dios, de entrar en una nueva relación otra vez con Dios. Por todo el mundo y toda la historia vemos hombres creando sus propias religiones para poder conectar con Dios, pero nunca lo lograban. Solamente en partes Dios se comenzaba a revelar de nuevo. Por ejemplo, a personas como Moisés, Él se manifestó a él y le dio la promesa de que vendría el día donde todo el mundo de nuevo podría experimentarle. Moisés decía de su relación con el Espíritu Santo, él decía en Números capítulo 11, 29, él decía, ¿cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Él deseaba ver eso, él anhelaba ver que otros, que no solamente él, sino que todos tendrían ese acceso a Dios, esa relación con el Espíritu Santo. Y a través de los profetas Dios prometió que esto iba a ocurrir, que esto llegaría a la realidad. En primer lugar, Él prometió que el Espíritu Santo sería derramado sobre todo el pueblo de Dios, sobre todos los que creyeran en Él. En Ezequiel capítulo 36, 26 al 27, Ezequiel profetizó, decía, les daré un nuevo corazón, decía el Señor, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. En Joel capítulo 2, 28 al 29, Joel profetizó, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Que vendría ese maravilloso día, que vendría ese glorioso día en el cual Dios derramaría su Espíritu Santo sobre todos que le invocaran. Eso fue una promesa que Dios dio.
Una promesa que Él dio a la humanidad, que llegaría ese día. Y en segundo lugar, Él profetizó también de que este mismo Espíritu sería derramado sobre un Mesías, quien desataría ese evento, quien abriría las puertas para que todo el mundo podría ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya desde miles de años, por adelantado, los profetas hablaron de este Mesías, que se manifestaría en la tierra y sobre él iba a ser derramado este mismo Espíritu Santo. Isaías 42:1 dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevaré justicia a las naciones. Sin embargo, por muchos años parecía que nada ocurría. Incluso por cerca de 300 años parecía ser que nada ocurría en la tierra de una manifestación del Espíritu Santo. Él estaba silencioso desde Malaquías hasta la venida de Juan. Parecía ser que no había nada, un silencio de parte de Dios. Pero ahí ocurrió. Y el Espíritu Santo vino sobre María. En Lucas capítulo 35, la prima de María, Elizabeth, fue llenado del Espíritu Santo. Leemos de eso en Lucas capítulo 1:41. Después el sacerdote Zacarías fue lleno del Espíritu Santo de repente y profetizó. Y cuando Jesús fue llevado al templo, el Espíritu Santo vino sobre Simeón y profetizó. El ángel del Señor apareció a Zacarías y a Elizabeth y les profetizó que tendrían un hijo llamado Juan. Cuando Juan comenzó su ministerio, había un poder en sus palabras, una transformación que comenzaba a ocurrir en las vidas de las personas. El Espíritu Santo les estaba respaldando y la gente podía ver eso y se preguntaban: ¿será eso? ¿Será este el Mesías? Sin embargo, Juan declaraba que él no lo era. Cuando comenzó Juan su ministerio, le preguntaron a él si él no era el que tenía que venir. Él lo negaba, decía: no, yo no lo soy. Pero él dijo que el Mesías tendría dos características destacantes: que por un lado tendría una unción especial del Espíritu Santo, y por el otro bautizaría con el Espíritu Santo a los suyos. Juan 1:32-33 leemos: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, es él que bautiza con el Espíritu Santo. Decía, Jesús va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, sobre él va a venir el Espíritu Santo con una unción especial y él va a bautizar con el Espíritu Santo, él va a dar el Espíritu Santo a otros. Este va a ser el Mesías. Por hoy vamos a hablar brevemente de lo que significa que el Espíritu Santo, la significancia, del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y después en el próximo mensaje, yo creo que va a ser en 2 semanas, vamos a hablar de la significancia de este don que nosotros recibimos de parte de Jesús. Que mediante de Jesús nosotros también podemos experimentar el Espíritu Santo. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús experimentaba el Espíritu Santo en su propia vida. Cómo eso le afectaba en su vida. Cómo él tenía una relación con el Espíritu Santo. Primeramente tenemos que entender que Jesús vivió una vida dependiente del Espíritu Santo. Él no hacía las cosas a su manera. Él no hacía las cosas como él lo quería hacer. Él vivía una vida totalmente dependiente del Espíritu Santo. En primer lugar, él fue concebido por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. El linaje pecaminoso de Adán fue interrumpido mediante este acto, mediante este nacimiento de una virgen. Por eso Jesús no heredó la naturaleza
pecaminosa que todos nosotros heredamos. Jesús fue engendrado sin pecado. Fue cortado esa herencia pecaminosa de los hombres. En Hebreos capítulo 7, 26 dice que nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Necesitábamos un sacerdote así, necesitábamos un Mesías así, que fue engendrado fuera de la naturaleza pecaminosa. Porque si Jesús también fuera engendrado en pecado, no podría haber sido nuestro Mesías. Porque Él que nos reemplazaría, Él que pagaría por nuestros pecados, tendría que ser sin pecado. Y en Hebreos, eso ya leí. Pero aún así dependía de Jesús que eligiera vivir una vida sin pecado. Él podría haber pecado, aún si nació sin pecado, porque Adán también nació sin pecado. Cuando Dios le hizo a Adán, él fue perfecto, fue sin pecado, pero él decidió pecar. Y Jesús, como dice la palabra de Dios, él fue el segundo Adán. También fue engendrado sin pecado, pero él decidió no pecar. También la niñez y la adolescencia de Jesús fueron marcados por el Espíritu Santo. Así que hasta en la niñez también nosotros podemos experimentar el Espíritu Santo. Y eso vamos a estar viendo en el próximo mensaje. Pero Jesús fue marcado por el Espíritu Santo ya en su niñez y adolescencia. En Lucas capítulo 2, verso 40 dice que el niño crecía y se fortalecía. El niño Jesús crecía y se fortalecía, fue llenado de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Llenado, esa palabra llenado del original directamente viene de algo de afuera. O sea, está diciéndonos, él recibió una sabiduría sobrenatural, recibió una sabiduría de afuera, no de adentro, no de él mismo. En tercer lugar, fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo y comisionado al ministerio público. En Lucas capítulo 3, 21 al 23 dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio y era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Acá tenemos esa imagen de Jesús recibiendo el Espíritu Santo sobre su vida y habla una voz audible del cielo. Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo que en el tiempo del diluvio simbolizaba el renuevo de toda la tierra. Y en ese momento simbolizaba el renuevo espiritual de la humanidad. En Hechos capítulo 10, 37 al 38, dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo que Jesús hacía, su ministración, su obra, su ministerio que tenía, lo hacía por medio del Espíritu Santo. Él dependía del Espíritu Santo. Él dependía de que el Espíritu Santo le llene. Él dependía de que el Espíritu Santo le hable. Él decía, yo no hago nada de lo que yo no veo al Padre hacer. ¿Cómo? El Espíritu Santo le mostraba. En cuarto lugar, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo en sus tentaciones. En Lucas capítulo 4 del 1 al 2 dice que Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado o guiado por el Espíritu al desierto. Acá la traducción
más correcta sería guiado por el Espíritu en el desierto, que en ese tiempo Él fue guiado, no solamente fue guiado al desierto, sino que en medio del desierto fue guiado. El Espíritu Santo guiaba a Jesús en ese momento, en ese tiempo. Dice, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y en medio de esas tentaciones conocemos el resto de la historia. Jesús fue tentado en 3 ocasiones difíciles en ese tiempo. Y en cada una de ellas el Espíritu Santo le guiaba y le ayudaba. De la misma manera también nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestras dificultades. Y a veces el Espíritu Santo nos lleva, Él mismo nos guía a esas situaciones difíciles, en esas situaciones difíciles. Y siempre tiene un propósito de bien para nosotros cuando lo hace. En quinto lugar, Jesús predicó por el poder del Espíritu Santo. En Lucas capítulo 4, 18 al 19, leemos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús mismo necesitaba el empoderamiento del Espíritu Santo para predicar. Perdón, Werner, él va a tener un tiempo difícil seguramente traduciéndome hoy, porque tengo muchos versículos y los versículos siempre son un desafío para traducir. Jesús predicaba por el poder del Espíritu Santo. Él dependía de ello. No es por nada que la gente decía: jamás hemos escuchado a nadie hablar de esa forma. No era porque Jesús era Dios. Jesús se despojó. Tenemos que meter eso en nuestra mente. Jesús se despojó de toda su deidad y Él llegó a ser hombre como tú y yo en esta tierra. Entonces todo lo que Jesús hizo en esta tierra está disponible para nosotros. Él mismo decía: las mismas obras que yo hago, ustedes harán, y aún más grande, porque yo me voy al Padre y les enviaré el Espíritu Santo. Él solamente hacía lo que hacía porque el Espíritu Santo estaba con Él, no porque Él era Dios. Y el Espíritu Santo estaba con Él porque Él era santo, porque Él tenía esa conexión. Pero mediante Él nosotros tenemos ese mismo acceso. Él predicaba con la llenura del Espíritu Santo. Él predicaba como predicaba porque el Espíritu Santo estaba sobre Él, no porque era Dios. En sexto lugar, Jesús sanaba por medio del Espíritu Santo. Lucas 5, 17 dice: un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba sobre Él, con Él, para sanar a los enfermos. De nuevo, Él por sí mismo no podía hacer nada. Él necesitaba el Espíritu Santo. Necesitaba ese poder sobre su vida para poder hacer estas cosas. Séptimo, Jesús liberaba a endemoniados por medio del Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, 28 dice: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, entonces eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él no lo hacía por su propia cuenta. ¿Entienden? Y tenemos que entender eso, porque fácilmente cuando leemos lo que Jesús hacía, siempre decimos que, bueno, Él lo hizo porque es Dios. Porque Jesús es Dios, por eso podía sanar a los enfermos. Porque es Dios, por eso podía echar fuera demonios. No, Él no lo hacía porque era Dios. Él lo hacía porque el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Por eso Él echaba fuera demonios. Porque Él en sí, aquí en la tierra, era 100% hombre. Jesús experimentaba también el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso. Lucas capítulo 10, 21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo. De nuevo, su alegría no venía de adentro de sí mismo, de su deidad. Su alegría venía mediante el Espíritu Santo.
La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5. El gozo, la paz, alegría, amor, bondad, mansedumbre, todos esos son frutos del Espíritu Santo que podemos experimentar. En noveno lugar, Jesús fue empoderado por el Espíritu Santo para entregar su vida. Jesús no pudiera haber entregado su vida por su propia cuenta. Él necesitaba el empoderamiento del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, 14 dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios? No podía ser por medio de Él mismo. Él necesitaba el poder del Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo, Él entregaba su vida. Y asimismo también en sus discípulos después. Casi todos sus discípulos cercanos fueron asesinados de alguna forma brutal y fea por la fe que tenían en Cristo. Y solamente podían sufrir este sufrimiento por medio del Espíritu. Tenemos muchos testimonios en la historia. Después uno de los que más me ha resaltado también es el testimonio de Policarpo, un obispo de la iglesia en el año, alrededor del año 300, quien por predicar la palabra de Dios fue quemado por la estaca. Y es que mientras que fue quemado, mientras que le prendían fuego, él cantaba alabanzas a Dios, alegre y con un rostro alumbrado. ¿Quién puede hacer eso por su propia naturaleza? ¿Quién puede estar gozoso mientras que todo el mundo te odia y se burla de ti? Y mientras que te están quemando, pero literalmente le ataron por un palo y le encendieron en el fuego abajo. Y él cantando, alegre, con gozo. Eso es imposible para el hombre, pero cuando la presencia del Espíritu Santo está sobre la persona, todo es posible. Fue la única razón por la cual Jesús podía cumplir con el sacrificio en la cruz por nosotros. Porque el Espíritu Santo le respaldaba, el Espíritu Santo le empoderaba. Así también tú y yo necesitamos el empoderamiento del Espíritu Santo para confrontar todas las situaciones difíciles de nuestras vidas. Y cuando llega el día donde hemos de entregar nuestras vidas como un sacrificio agradable para Él, para que estemos empoderados y podamos estar firmes y alegres en medio de nuestro sufrimiento. Y como último punto para hoy, Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, 11 dice que y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Este mismo Espíritu, el Espíritu Santo, tenía que estar en Jesús para resucitarlo otra vez a vida. Y ese mismo Espíritu también nos resucitará a nosotros en el día de mañana, para los que están en Él, para los que tienen al Espíritu. Pero ahí está la clave. Tenemos que tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo jamás vamos a ser resucitados para vida eterna con Él. Jesús dependía 100% del Espíritu Santo. Todo lo que Él hacía, lo hacía por medio del Espíritu. Y de la misma manera nosotros dependemos de Él en todo. En toda nuestra vida. Dependemos del Espíritu Santo. ¿Cuán a menudo hacemos las cosas a nuestras propias maneras? ¿Cuán a menudo ponemos al lado esa realidad? No le buscamos. Hacemos las cosas a nuestra propia manera y buscamos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Amados, el Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Porque Jesús abrió el camino para que tú y yo podamos tener la llenura del Espíritu Santo y podamos vivir una vida tal como Cristo lo vivía. Batallemos pues nuestra naturaleza pecaminosa y permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas en todas esas áreas. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie los que puedan. Quiero orar con ustedes y después queremos cantar una última canción juntos.
Y te quiero invitar a que tú mismo, con tus propias palabras, le invites a Dios, que Él revele cualquier pecado en tu vida que te impide experimentar el Espíritu Santo en tu vida. Y que Él te llene, porque lo necesitas. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por haber vivido el ejemplo por nosotros. Gracias por abrir la puerta para que también nosotros podamos vivir esa misma vida que tú viviste. Señor, gracias por tu ejemplo, Jesús. Que tú te despojaste de toda deidad para poder ser un ejemplo del 100% de cómo nosotros podemos vivir. Y te pedimos perdón, Señor, por donde hemos ignorado esta realidad. Pedimos, Señor, que tú nos perdones por nuestros pecados. Y Señor, que tú nos llenes con el Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu sobre nuestras vidas. Derrama tu Espíritu Santo sobre nuestra alma, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Para que tú seas glorificado y honrado en y a través de nosotros. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu iglesia. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Para que tu iglesia pueda ser una iglesia de poder. Señor, tu palabra dice que vendría el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y recibiríamos poder para llevar tu evangelio a todas las naciones. Y hoy este llamado es el mismo para tu iglesia. Padre, derrama tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir esa vida de poder y llevar este mensaje de poder en el nombre de Jesús. Y se va toda incredulidad de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. Jesús, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu poder. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu presencia, Señor, en nuestros trabajos. Necesitamos tu presencia en nuestros hogares. Necesitamos tu presencia en nuestras escuelas. Necesitamos tu presencia en nuestro gobierno, Padre. Y hoy, Señor, también nos recordamos, Padre, de este nuevo ataque en nuestro gobierno, Padre, que pretende de destruir los valores de la familia en Paraguay. Esa agenda malvada de la ONG, Padre, que ahora otra vez están tratando de infiltrar en el Paraguay mediante el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, de hacernos creer que el varón puede ser mujer y la mujer puede ser varón. Esa ideología pecaminosa, Señor, que nos enseña de que está bien que los hombres tengan relaciones sexuales con hombres y las mujeres con mujeres. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que se retire ese espíritu de impureza de este país. Padre, que sea totalmente prohibido y cerrado, Señor, sus puertas a ese país. Oramos, Padre, por sabiduría. Y, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre nuestro presidente y sobre los senadores, Padre, que rechacen por completo ese decreto, Señor, en el nombre de Jesús. Y que se haga, Señor, un decreto contrario que jamás permita que algo así pase en esta querida nación, Señor. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra nación de Paraguay y nos libere, Señor. Nos libere de este espíritu maligno, de ese espíritu de impureza sexual, de ese espíritu que pretende destruir los valores de la familia. Oramos, Padre, que sean fortalecidos y afirmados, Señor, los valores de la familia en nuestro querido Paraguay. En el nombre de Jesús. Amén.